Eso es decir algo a favor. Tercero, no se olviden que el Consejo de la Judicatura se maneja de acuerdo con las reglas presupuestarias del Ejecutivo. Y resulta que el Consejo de la Judicatura en el Ecuador tiene apenas el 0.87 del presupuesto general del Estado, cuando en otros países más chicos, como Costa Rica, es el 6% y tiene una justicia excelente. Y aquí nos manejamos con el 0.87. Y se le quiere pedir, con ese presupuesto, se le quiere pedir al Consejo de la Judicatura que abarque todo este volumen del desgobierno judicial, que estoy de acuerdo que existe en el Ecuador y en todos los países del mundo, con ciertas excepciones. El desgobierno judicial es una realidad porque la sociedad litigante superó con creces la oferta, la demanda es mucho mayor que la oferta. Eso sucede en todos los países del mundo, es un fenómeno social actual de la sociedad litigante y del Estado judicial. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo discuto es de que no es necesario, porque no es verdad, Alexis, que en la pregunta se cambian las funciones. Las funciones son exactamente las mismas. Vea el anexo, estoy leyendo el anexo. El anexo número 5 dice las funciones son exactamente iguales. ¿Quiere que le explique la función? A ver, gracias, ¿cuál es la reforma? El turno del doctor Alexis Mera. En este tema de la corrupción judicial, Carlos y Jorge, yo podría venir aquí todas las semanas y contar una historia nueva. Sí, es que es terrible. Por ejemplo, ¿qué hemos descubierto en el gobierno? De que había un montón de camaroneras que estaban en zonas protegidas, en áreas declaradas como reservas forestales, que son el pulmón de la nación ecuatoriana. Y hay camaroneras dadas ilegalmente. Todas las hemos revocado y todos los jueces han ordenado que regresen los señores camaroneros a instalarse en las camaroneras. El problema de esta semana, no le digo problema de... Y todas las semanas puedo venir con una historia de corrupción terrible. O sea, la justicia está hecha para los sectores de poder, porque son los que cotizan las decisiones judiciales. En el tema del Consejo de la Judicatura hay una transformación fundamental, Jorge. Por ejemplo, ¿cuál? Ya no tiene que el Pleno habilitar las direcciones regionales, la propuesta que hemos hecho. Ya no tiene que crear la Comisión de Servicios, ya no tiene que asignar los montos que se puede autorizar la adquisición de bienes, ya no se deben coordinar con los otros órganos judiciales. No me refería a eso. Y le estoy diciendo las funciones que no va a tener. No me refería a eso, son secundarios. Pero le estoy diciendo lo que ya no va a hacer. Punto de orden, señores. ¿A qué se refería para que le pueda contestar el doctor A Mera? las funciones precisamente de gobierno, que son las 5 que se mencionan en el artículo 181. ¿Cuáles son para que el doctor Mera pueda responder? Sí, yo sé cuáles son. Ya, entonces, él sí la conoce. Ok, entonces pasemos al doctor Mera. Ahora sí. A ver, ahí estamos de acuerdo. Jorge, el Consejo de la Judicatura tiene varias instancias, cuidado, nos confundimos. Hay un pleno. Sí, claro. Y hay direcciones administrativas y comisiones. Así es. Lo que se está haciendo es solamente cambiar el pleno. No se está cambiando la estructura interna, porque tiene dirección administrativa, dirección financiera, dirección de... Ni las funciones. Auditoría. Y las funciones del Consejo, por eso no hay cambio en la estructura del Estado. No, porque se altera la relación ejecutivo-judicial. Lo que se está cambiando... Aterricemos la respuesta, señor, porque no está quedando claro. Lo que se está cambiando son las funciones del pleno y mandándolas a un organismo más ejecutivo, que es el director ejecutivo, que no tenga que hacer las cosas sin pedir la autorización a los 9 sabios de Grecia, como es en la actualidad, que eso no funciona para nada. Muy bien. Doctor Zavala, una pregunta para cambiar un poco el orden, y con base a esa pregunta usted pueda replicar. Ha llamado la atención algo, doctor Mera. Dentro de la conformación del Consejo de la Judicatura, el que plantea el Ejecutivo para la consulta, están los integrantes que ya he mencionado. Presidente de la Corte, defensor público, fiscal general de la Nación, legislativo y ejecutivo. Pero me voy a centrar en el presidente de la Corte de Justicia y en el fiscal general de la Nación. Y nos ha llamado la atención a algunos, y digo algunos porque en eso me incluyo, me ha llamado la atención, es que cuando se discutió la ley de educación superior y cuando se discutió el proyecto de ley de comunicación en cuanto a la conformación de estos consejos reguladores, se decía los regulados no pueden formar parte de entes reguladores. Y evidentemente el presidente de la Corte de Justicia va a ser regulado, el sistema judicial va a ser regulado, y tanto este Consejo de la Judicatura estaría integrado por quien va a ser regulado. Y la otra inquietud que me salta y que es un punto de vista de propio Jorge Zavala es el fiscal general de la Nación dentro del Consejo de la Judicatura. El fiscal general litiga con los jueces y resulta que va a tener una participación en el Consejo de la Judicatura en pleno litigio de los juicios con esos jueces. ¿Eso no marcaría un desequilibrio, doctor Mera? A ver, le explico. El fiscal general de la Nación y el defensor público no están sujetos al control del Consejo de la Judicatura. Eso es un error. El Consejo de la Judicatura solo va a manejar
las instancias inferiores de la Fiscalía y de la Defensoría Pública. Ni el fiscal general ni el defensor público son evaluados por el Consejo de la Judicatura, porque están sujetos al control político, otro control. Por eso hice la diferencia entre el fiscal. El fiscal marcaría un desequilibrio porque litiga con los jueces. Ya voy a eso, señor Roca. Y el presidente de la Corte de Justicia sí. Pues. Estoy desarrollando la idea. Okay, fiscal vamos. y defensor público no están sujetos al control del Consejo de la Judicatura ni ahora ni con la reforma. Okay. Aunque se pierda la reforma, no van a estar sujetos al control. El presidente de la Corte Nacional de Justicia se le está quitando su actividad jurisdiccional. Porque en la actual constitución, en la actual conformación, ellos manejan una sala. Se les está quitando su actividad de manejo de sala para que no esté sujeto al control. De tal manera que sus decisiones no van a ser decisiones de sala. Entonces podrá tomar decisiones sin tener conflicto de intereses. Y siguiendo su pregunta, bajo el esquema que estamos haciendo ahora, ni el fiscal, ni el defensor público, ni el presidente de la Corte Nacional de Justicia son organismos superiores. En administración de justicia no hay superior ni inferior, eso es un lugar común, porque el juez inferior no es inferior al juez superior, porque tiene tanta independencia como el superior. Cuando el Consejo de la Judicatura estaba fusionado con la Corte Suprema, ahí sí había pues un manejo pues promiscuo de la justicia, porque yo nombraba al juez de la Corte Suprema de Justicia y con eso nombraba a todos, porque ellos controlaban, los votaban, les pagaban los sueldos, les subían los sueldos, o sea, era una cosa totalmente promiscua. Por lo tanto, el fiscal y el defensor público son dignidades cuya institucionalidad la hace y la nombra el Consejo de la Judicatura, no hay conflicto de intereses. Y el fiscal lo que hace es alegar en estrados y manejar causas penales ante la función judicial, pero solamente en causas específicas. Yo no veo ahí un conflicto de intereses, porque si en un tema habría un conflicto de intereses que todos los tenemos en la vida, pues tendrá que excusarse, como dice la ley. Gracias, doctor. Mira, doctor Zavala. A ver, si en primer lugar yo quiero decir algo. La conformación, repito, ¿dónde está la falencia grave del proyecto de consulta, mientras lo estudia la Corte? Que la conformación ya de lo que se va a votar como Consejo de la Judicatura, Consejo de Judicatura permanente, ya no el transitorio, que ya sabemos que queda en manos del Ejecutivo, es que este de aquí también queda en manos del Ejecutivo. Y si no, que me conteste el pueblo ecuatoriano. Presidente de la Corte Nacional de Justicia, fiscal general del Estado. Dice, yo no he hablado lo conozco al señor Ramírez. No, yo no le digo que usted lo conozca. Que es el Ejecutivo. Yo no he dicho que es el Ejecutivo él, estoy leyendo el orden. Como insinuando. Ahora sí, fiscal general del Estado, evidentemente, el Ejecutivo. El defensor público, evidentemente el Ejecutivo. Van a ser elegidos por concurso público. Sí, pero serán del Ejecutivo. ¿Y por qué? Por la Comisión de Participación Ciudadana. Usted ya no es jurista, es adivino. Alexis, no se puede tirar una cortina de humo al pueblo diciéndole que por la denominación no son del Ejecutivo. Todos lo sabemos. Ejercicio de adivinanza, porque son haciendo... Si no veamos las elecciones que se han producido ya de los órganos de control, pues no digamos más. Pues. No, porque son ternas que son presididas por... Sí, ¿y quiénes resultaron electos? Las del Ejecutivo. Porque ese es el sistema constitucional. Sí, por eso porque le el Ejecutivo es el que maneja la terna. Igual va a pasar acá. Un delegado de la función ejecutiva y un delegado de la Asamblea Nacional. Este es oráculo de Delfos. Entonces yo no necesita, es cuestión de preguntarle a cualquier que viva en la República del Ecuador, excepto tú, Alexis, que parece que no sé que te has alejado demasiado del pueblo llano, del Estado llano, que no se da cuenta que son los 5 que quedan permanentemente del Ejecutivo. Eso es lo que no me gusta y rechazo como republicano, demócrata y jurista, que me pregunten algo que sé que tengo que votar, sí o no, pero no por razones de órgano de una reestructura, sino para acabar con la república de independencia de poderes del Estado. Gracias, me están doctor. diciendo que voten para Zavala. que el Ejecutivo maneje el Poder Judicial. Gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, la réplica y pasamos al tema de la pregunta 1 y 2. Y nos quedan 5 minutos. Jorge, supongamos que su argumento, o sea, yo quiero un ejercicio dialéctico. Sí. Supongamos que su argumento sea correcto. No, es que todo lo maneja el Ejecutivo. Con ese argumento somos unos tontos que estamos haciendo una consulta, porque si manejamos todo, vamos a manejar también el Consejo de Judicatura porque es nombrado por nosotros. Pero no manejan los jueces. Pero es que siguiendo su argumento de que todo lo maneja el Ejecutivo... Ni manejan el Consejo de la Judicatura actual. Si el Ejecutivo maneja el Consejo de Participación, va a elegir un Consejo de la Judicatura también del Ejecutivo. Entonces no hagamos reforma. ¿Y por qué se vota este Consejo de la Judicatura tan precipitadamente y tan abruptamente por una consulta popular? Son unos inútiles. Pues. Pero entonces voten a todos los inútiles del país. Pues deberíamos. Señores, muchas gracias. En esta parte del debate me queda muy poco tiempo. Vamos al tema de la pregunta 1 y 2. La una tiene que ver con la caducidad de la prisión preventiva y la otra tiene que ver con medidas sustitutivas. En la primera, cambiar los plazos de la caducidad de la prisión preventiva atenta contra las garantías y derechos de las libertades de las personas. Doctor Zavala.
Yo solamente digo que para las dos preguntas me voy a basar en lo que dice precisamente